Hola chicos, bueno, la clase anterior les quería comentar a los de segundo medio que yo les pedí que realizaran solamente la letra A, creo que la B, la C, la D y la E, porque eran cosas más sencillas y que era básicamente utilizar estas fórmulas que yo incluso las tengo aquí pegadas, ya utilizar estas formulitas, estas fórmulas que tengo acá, esas fórmulas son las que quiero utilizar y que las dejamos expresar en el video anterior. Ya, entonces, por ejemplo, en el caso de la letra A, ahí simplemente nos pedían calcular el porcentaje masa-volumen. Y para eso necesitamos los moles del soluto y el volumen de la solución. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Y ahí estaría listo el resultado. Por lo tanto, ahí nos dicen que hay una solución salina que contiene 20 gramos de cloruro de sodio en 150 ml de disolución. Entonces, básicamente ahí dividimos los 20 en 150 y obtenemos el resultado. ¿Sí? Y ese resultado lo anotamos en porcentaje. Lo que quiero decir con esto es que al dividir los 20 dividido en 150, los 20 dividido en 150, ustedes debiesen haberles dado 0,1%. Ese es el resultado en el caso de la letra A. En la letra B dice calcula el porcentaje volumen-volumen. Y para el porcentaje volumen-volumen tenemos que utilizar el volumen del soluto, ¿cierto?, dividido en el volumen de la solución por 100. ¿Ya? Y ahí nos están dando los 80 ml de etanol en 800 ml de agua. Nos dicen que no nos dicen la disolución total. Por lo tanto, ahí vamos a sumar los 80 más los 800 y vamos a obtener 880. Y esa sería la disolución. Por lo tanto, ahí vamos a dividir, ¿cierto?, los 80 ml dividido en 880 ml de disolución dividido en 100. Y ese resultado sería el siguiente. Sería 80 dividido en 880 por 100 les daría el 9%. Esa es la concentración en la que se encuentra. Pasamos a la letra C y dice, ¿cuál sería la molaridad de una solución que contiene 4,46 moles de hidróxido de sodio en 3 litros de solución? Ahí nos dan los moles y nos dan la solución. Y ahí tenemos que utilizar la fórmula, como nos están pidiendo molaridad, los moles y los litros. Y en este caso nos dan 3 litros y 4,6 y los vamos a dividir. Entonces los 4,46 moles los vamos a dividir en 3 litros, ¿cierto? Y nos da 1,4. Y ahí nosotros podemos anotar el valor final, ¿ya? Y la molaridad se expresa, se puede decir 1,4 molar, por ejemplo. Ese sería como el resultado, anotarle la unidad o la simbología al resultado. Después tenemos la letra D, dice una solución de cloruro de sodio en agua contiene 20 gramos de sal, 70 de agua, exprese eso en masa-masa. Recuerden que el masa-masa es masa del soluto dividido en la masa de la disolución. Entonces tenemos 20 gramos de agua, 20 gramos de sal en 70 gramos de agua. Ya, y no nos están diciendo la disolución. Por lo tanto, hay que sumar los 70 más los 20 que da 90. Y ahí vamos a, finalmente, los 20 los vamos a dividir en 90 y nos va a dar 0,2 aproximadamente. Y como nos piden que es en porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar 22% el resultado final. La letra E dice, ¿cuál será la molaridad? Nuevamente nos dan los moles. Nos dicen que son 7,54 moles de hidróxido de sodio en 2 litros de solución. Ahí es muy simple, tenemos los moles y los vamos a dividir. Va a dar 7,54 dividido en 2 litros de solución y eso da 3,77, que podríamos dejarlo en 3,8
molar. La F. Acá, la F, tenemos que hacer un cálculo aparte. Materia de primero medio, ahí ustedes tienen que calcular la masa molar. Pero la F la voy a explicar en el PPT, ¿ya? La G también la vamos a tratar de explicar al final del PPT. Y después dice la otra, calcular el porcentaje volumen que tendrá una disolución obtenida disolviendo 80 ml de etanol en 800 ml de agua. Ahí nos están diciendo en cuánto es la cantidad de solutos en ml, porque nos piden calcular volumen. Así que es 80 dividido en la disolución, que en este caso sería 880, ¿ya? Al sumarlo, los 80 más los 800 da 880, ¿ya? En todo caso, chicos, estos ejercicios yo se los voy a dar en fotografía a ustedes para que no se compliquen, ¿ya? Me interesa más que pongan atención a las clases, porque igual los talleres o estas actividades, aunque no son con nota, la idea es que las hagan en la casa. Pregunten las dudas en los momentos que sean los adecuados y yo vuelvo a repetir de vuelta este contenido de vuelta en clases. Así que no habría problema. A mí lo que me interesa es que entiendan el procedimiento más que hagan cálculos sin saber lo que están haciendo. Así que ahora van a poner atención a una explicación para que ustedes se contextualicen un poco, porque la última clase que vimos un video fue sobre las soluciones físicas, ¿ya? Entonces vamos a partir explicando eso y luego nos vamos a pasar a las soluciones químicas, ¿ok? Vamos con la parte 2 entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a reconocer, vamos a tener comprensión, porque vamos a aplicar fórmulas y vamos a tener que realizar algún tipo de análisis en ello. Los conceptos de hoy día son estos dos, molaridad y molalidad, ¿ya? Nosotros estuvimos viendo en una de las clases, ¿cierto? El porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, porcentaje en volumen. Eso estuvimos trabajando en clase. Hicimos ejercicios, hicimos ejemplos. Y la letra, vuelvo a reiterar, para aquellos que sí les interesa, realmente esto es la letra A, la letra B, la letra D, podrían marcarla, la letra H y la letra I, son todos ejercicios donde nosotros estamos calculando masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. Masa, ¿cierto?, del soluto, masa del soluto, volumen del soluto, de la solución y de la solución. Y ahí simplemente hay que dividir y multiplicar por 100. Ya ustedes eso lo saben y lo tienen en la guía, la fórmula. Entonces, vamos a seguir. Pero ahora hay que ver este lado, ya el lado de las unidades químicas. ¿Ya? En primer lugar, chiquillos, estas materias que ustedes vieron en primero medio, donde ustedes debiesen haber calculado lo que es la masa molar o peso molecular. Y eso se hace con la tabla periódica, se ve la masa del elemento y se multiplica por los subíndices estequiométricos que tienen los compuestos. Y de esa manera se obtiene la masa final. Y esa masa se expresa en gramos mol. El mol es una unidad que mide masa, ¿ya? Pero aquí la vemos expresada, ¿cierto? Incorporada, esta masa, la vemos incorporada en estas partes de aquí. Hoy día nos estaríamos enfocando en la molaridad y en la molalidad, que son unidades de medición de las concentraciones pero de tipo químicas, ¿ya? Estas son físicas y estas son consideradas químicas. Bueno, tenemos la molalidad, ¿cierto? Recordemos el número de moles, ¿cierto? Que es la masa y la masa molar. El cálculo que hay que hacer, que es la realización con la tabla periódica, y ahí podemos obtener la masa molar. ¿Ya?
la densidad que se expresa en masa, ¿cierto? Partido en volumen, el volumen que corresponde a los litros, y ahí aparece la expresión por si necesitamos realizar algún cálculo, y la expresión también ahí, ¿cierto?, de los kilogramos y los gramos. Tenemos que tener claritas las fórmulas de la molaridad en el caso de que en los ejercicios no nos den los moles directamente. En la mayoría de los ejercicios, excepto la letra F, se le está pidiendo en el fondo que no se le están dando los moles. Entonces, en el caso de que no se le estén dando a usted los moles, usted va a utilizar, porque los moles del soluto se le asignan la letra N, usted va a utilizar, ¿cierto?, los gramos del soluto dividido en la masa molar. O sea, en el ejercicio tiene que aparecerle en gramos o en kilogramos, pero usted debe transformar los gramos del soluto, ¿ya? Y eso usted lo va a dividir en la masa molar o peso molecular del soluto, ¿ya? Siempre del soluto las dos cosas. Y eso usted lo hace con la tabla periódica. Cada elemento trae su peso atómico. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, si fuera, por ejemplo, si fuera O3, en este momento me acuerdo del peso molecular del oxígeno. Si fuera O3, ese sería, si me pidieran, aquí faltaría un elemento, pero si, por ejemplo, esto es solamente para recordarle, por ejemplo, la masa o el peso del oxígeno es 16, ¿ya? Entonces aquí nosotros tendríamos que multiplicar 16 por 3, y ahí obtendríamos la masa molar del oxígeno. Pero si quieren, chicos, yo puedo hacerles una clase de nivelación para hacer esos cálculos, pero por ahora eso yo se los voy a dar en los ejercicios, solo en el caso de la letra F que no se los di, pero en los ejercicios que aparecen en este PPT yo les doy directamente el cálculo listo. No me quiero avanzar a más de 15 minutos porque no lo van a ver el video. Ya, entonces, la molaridad también la podemos expresar utilizando, ¿cierto?, esta parte de acá, como que se incorporó en la fórmula. Ya, entonces, de forma más sencilla, gramos de soluto dividido en la masa molar de soluto por los litros de la solución. Siempre usted, cuando haga el ejercicio, anote la fórmula antes de, ¿ya?, para poder que no le cueste tanto. Vamos con el primer ejemplo. Ya nos dicen que la respuesta es 0,5 molar. Ya, ese resultado debiese darnos. Entonces ahora vamos a comprobarlo. Dice, calcula la molaridad de 600 ml de una solución formada a partir de 12 gramos de hidróxido de sodio. La masa molar del hidróxido de sodio es 40 gramos mol. Ya, entonces nos están dando la masa molar del compuesto. Sumaron y obtuvieron 40 gramos mol. Ya eso lo tenemos. Tenemos 600 ml de una solución. Calcule la molaridad de 600 ml de una solución formada a partir de 2 gramos de hidróxido de sodio. Lo están dando, recuerden que la menor cantidad es el soluto en el ejercicio. Por lo tanto, nos están dando el soluto, ¿cierto? Y nos están dando 600 ml de solución. Pero si ustedes miran la fórmula, se van a dar cuenta que la molaridad se mide en moles, y aquí no aparecen moles. Entonces la incógnita serían los moles. Y los moles, recuerden, se le asigna la letra N. Ya se le asigna la letra N. Por lo tanto, tenemos que utilizar, ¿cierto?, calcular los moles. Y para eso vamos a ir viendo las fórmulas, para que ustedes vayan aclarándose, ¿cierto? Y los moles de soluto no los tengo. Los litros de la solución, sí, profesora, los tengo, son 600 ml, pero aquí dice litros. Por lo tanto, aquí hay que transformar simplemente. Vamos a transformar de inmediato, esto lo hacemos previo. Los 600 ml, ya. Un litro tiene 1000 ml. ¿Ya? Y 600 ml
¿A cuántos litros equivale? Ahí tenemos que multiplicar por regla de 3 simple y vamos a multiplicar 600 por 1 da 600 dividido en 1000. Eso nos va a dar que 600 ml ahora ya van a ser 0,6 litros. Entonces, ¿qué tenemos a nuestro favor? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos los litros de la solución o de la disolución, acuérdense que son sinónimos. ¿Tenemos los litros? Sí, tenemos los litros, son 0,6 litros. Formado a partir de 12 gramos de hidróxido. Tenemos los gramos de soluto. Perdón la letra, chiquillos. Los gramos de soluto, que son 12 gramos. Y el otro dato que tenemos es la masa molar. Y la masa molar es 40 gramos partido en el mol. Partido en mol. Pero profesora, si nos piden calcular la molaridad, no tengo los moles. Por lo tanto, tengo que calcular el número de moles. Y para calcular el número de moles, tengo que utilizar este. Entonces, si yo quiero calcular el número de moles, vamos a anotar la letra N. Los gramos de soluto los tengo, que son 12. La masa molar la tengo, que son 40 gramos mol. Los gramos con los gramos se van. Y 12 dividido en 40, ahí ustedes utilizan calculadora. 12 dividido en 40 da 0,3. 0,3 moles. Entonces, ahora que ya tengo listo mis moles y me piden calcular la molaridad, ahora quizás pudiese utilizar la fórmula y obtener el resultado. Por lo tanto, vamos a anotar la fórmula. Molaridad, esto es igual a 0,3 moles de soluto dividido en litros de la solución, que en este caso son 0,6 litros. Y acá nos va a dar 0,3 dividido en 0,6. Y esto nos da un resultado de 0,5 molar. ¿Ya? Perdón. Masa molar. 0,5 molar. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos con la siguiente. Dice, determine los gramos. Este es el último ejercicio que vamos a ver porque ya me estoy alargando mucho. Dice, determine los gramos de hidróxido de aluminio y me dicen que el peso molecular o la masa molar, ¿cierto? O el peso molar es de 78 gramos mol. Que se deben masar para obtener una solución de 5 molar a partir de 300 ml de solución. Nuestras fórmulas, nuestras ayudas, ¿cierto? En primer lugar, sabemos que tenemos que calcular los gramos. ¿Ya? Por lo tanto, como tenemos que calcular los gramos, visualicemos dónde encontramos los gramos. Acá. ¿Sí? Y nos están dando 5 molar a partir de 300 ml. Por lo tanto, ¿tenemos los gramos de soluto?
no los tenemos los gramos absolutos. Entonces habría que, los gramos de soluto, habría que tratar de obtenerlos de este lado. ¿Ya? Entonces de este lado podemos obtener los gramos de soluto. Perdón, no hay que ver lo que estoy diciendo. De este lado nosotros tenemos que calcular los gramos de soluto. De este lado tenemos que sacar los moles, despejar los moles y poder utilizarlos acá. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que ya tenemos que tener presente son los litros. ¿Aparecen? Sí, aparecen. Los litros dicen que son 300. Ya lo primero que hicimos delante. Los 300 ml los vamos a dejar aquí. Un litro tiene 1000 ml. 300 ml. ¿Cuántos litros tiene? Ya, entonces 300 los vamos a multiplicar por 1 y luego los vamos a dividir por 1000. Eso me da 0,3 litros, expresado en litros. Y tenemos la molaridad, por lo tanto la molaridad es de 5. ¿Ya? 5. En este caso vamos a dejar ahí, y los litros ya los tenemos, entonces los vamos a multiplicar. Los 5 los vamos a multiplicar por los 0,3. 0,3 litros. ¿Sí? Y esto, al multiplicarlo, me va a dar los moles. Los moles del soluto. ¿Sí? Ya, entonces, esto lo vamos a multiplicar. Ya, entonces, como lo estábamos trabajando recién, tenemos aquí los 5 moles partidos en los litros que no los había anotado, que en el fondo es el resultado de esta fórmula, que se expresa en moles partido en litros. Entonces ahí lo voy a despejar y me van a dar los moles. Y eso, a multiplicarlo, me va a dar 5 por 0,3. Y me va a dar 1,5, que serían los moles. 1,5 mol. O moles. Ya. Entonces, ahora ya tengo los moles acá. Entonces, ahora que ya calculé los moles de este lado, voy a despejar ahora lo que necesito calcular, porque el ejercicio me dice que está expresado en gramos, determine los gramos. Y aquí dice gramos. Entonces vamos a despejar. N por este que está dividiendo tiene que pasar multiplicando, que es la masa molar, es igual a los gramos del soluto. ¿Sí? Entonces ahí voy a dejar los 1,5 moles y los 78 gramos mol por los 78 gramos, y dejémosle mol para que no se vea raro. Mol, 78 gramos mol. Eso me va a dar los gramos totales del soluto que me están pidiendo, que es ese. ¿Cuántos gramos hay de eso en este resultado, en este cálculo, en este ejercicio? ¿Cuántos gramos hay de hidróxido de aluminio? Entonces yo multiplico y debiese darme el valor final. O sea, debiese darme 1,5 por 78, y eso da 117 gramos de aluminio, que está a una concentración molar de 5. Bueno, ahí vamos a quedar, chicos, con este ejercicio y nos vemos la próxima semana. Recomendaciones, chiquillos. Las recomendaciones son que ustedes vayan revisando el material que se les va enviando, este video véanlo, y luego utilicen y calculen la letra F y la letra
más que nada es la letra E, la F y la letra C. ¿Ya? Y como tarea van a tener que calcular de esos ejercicios la masa molar. ¿Ya? Busquen en YouTube cálculos de masa molar para que puedan obtener los resultados. ¿Ya? Aquí también tiene que haber un poquito de empeño de parte de ustedes. Se les manda un besito, nos vemos.